¿Podemos subir ya? Gracias. Próxima parada, La Malvarrosa, Fuerteventura.
de chico, a la llegaría y eso. Pues a ver, estaría como pero de ahí. ¿Por qué no te fuiste a la cama? ¿Por qué haces siempre tú? Vete a la cama, Arturo. Pues estaba así. Una cosa es que estés diciendo y otra cosa es que te pones. Cuando me dices el agua, precisamente yo me dejo de hacer.
Pero más rápido. Andas un poco más, pero no va. Ah, ¿te suena tanto? Próxima parada. Illes Canarias. Vicente del Tram. Próxima parada. Illes Canarias. Trafalgar. Próxima parada. Illes Canarias. Vicente del Tram. Próxima parada. Illes Canarias. Trafalgar. Próxima parada. Illes Canarias. Vicente del Tram.
Este está bonito. Oye, yo aún estoy entrando en color por eso, señor. Podría habernos enseñado el piso que nosotros pudiéramos enseñar mayor. Vamos a ver qué tira ahí. Yo me digo que se haya pintado en pintado y que ya se haya yo tampoco me la madre. Próxima parada. O sea, por la calle yo la de mi prima, la que nos ha quitado ahorita, por aquí. Próxima parada. Marqués del Turia, en Nápoles. Próxima parada. Marqués del Turia. Próxima parada. Hermanías, Castellón. Gracias.
después de hablar en inglés, como que la enfermera me dijo, nada, y la luz me dijo, pues, bueno, supongo de que tienes, si quieres una manzana, pues, y la enfermera le dijo, no, cariño, y la luz en plan, vale, tío, ¿sabes? En plan, si te manzana bien, y si no, pues nada, y la enfermera, no, niña, de verdad, es que no puedo dar eso. Lleva 2 días llamándome. Pero ahora no lo puedo. No quiero entrar en el segundo ahora. Está WhatsApp. Y yo les estaba en plan, pero está imbécil, ¿qué coño le pasa? Lo estoy viendo en fumo, es un líquido, en plan, ¿sabes? Y llegó José también, y luego es en plan, tío, ¿qué me dices? Y luego es en plan, amorcito de mi vida, no sé qué, porque resulta, ¿Qué estabas diciendo? y yo estaba diciendo zanahoria. En plan, ella se entendía, zanahoria. Y ella en su cabeza estaba diciendo tú, pero nosotros en su cabeza, ella se escuchaba su pero al exterior decía zanahoria. Entonces no lo entendía. Y como que le pasó eso un montón, como que o estaba hablando con otro tío en el comedor del hospital y luego les dijo, ¿por qué coño hay un crucifijo ahí si esto es una puta leche? Y lo que había dicho que el crucifijo era croissant. Y como que se ve que las palabras que decía, la como siempre compartían la misma letra, la primera letra, crucifijo, croissant, pero no me la palabra. Y entonces pues un día le dio la tablet para que escribiese, bueno, igual escribiendo así que ella escribió no sé qué, ya, ¿todo bien? Se lo damos, se lo da una foto y se lo enseñó luego. Y era en plan, JJKK, y ella lo veía bien escrito todo. Y que le hicieron, como que tenía la parte del habla y todo eso, negro, con la que somos todos. En plan, que se había muerto todo eso, en plan, se había muerto esa parte del cerebro. Y el médico le dijo a José que Loles no caiga otra vez normal, en plan, que ella seguía hablando, Movidas raras. pero que nunca más la volvería a entender y que igual con el tiempo se acostumbraba y empezaría a entenderla por costumbre, pero que nunca más puede hablar normal. Y como a los 2 meses fueron como a una revisión y el médico dijo, bueno, ¿qué tal está un paciente? Esperando que Loles no contestase, ¿sabes? Contestase cualquier mierda rara. Y Loles en plan, muy bien, la verdad, muy bien. Y dice que el médico dijo en plan, ¿qué cojones? ¿Qué habla? Y le dijeron a la persona que no sé qué, porque se era imposible. Se ve que como que la habla, que la conectó con otra Se parte del desarrolló en cerebro. otra parte del cerebro. ¿Sabes qué es súper que las áreas del cerebro que se utilizan para determinada función van variando? El cerebro se va moviendo dependiendo de la época del día. La actividad del cerebro y luego también dependiendo de si necesita una conexión más directa entre una cosa y la otra. Como que al paciente muchas veces, como que sabes que hay
Tío, pero la gente se despierta para noticias. Sí. Eso te iba a decir. Pero lo que ha pasado es que cuando lees tú, como que experimentan salir de su cuerpo y verse hacia afuera. Ya ves. Eso ha ocurrido varias veces en También supongo que porque es una tan independientemente de si toca tan parte del cerebro, es una experiencia tan. Pero a ver, En plan, tío, estás ahí tumbado y te está tocando el cerebro. pero eso es a modo de entendimiento y que no estás anestesiado. Realmente tampoco creo que sea algo tan claro, seguro. Yo creo que sí, que te causa una disociación tan que dices, ¿sabes? Una disociación tocha tienes que tener, sí. Pero también es verdad que igual le afecta la anestesia, yo qué sé, Dios, vaya factores, así es un robo. Estás así. Final. Ya. O sea que se adaptó a otra área del cerebro de la Me contó que le costó un montón la como llegar a donde está ahora, que no sabía leer la primera ella que estudió economía sabe de mates y trabajaba de contable. Yo no sabía sumar y tuvo que comprarse un cuadernillo de estos como de 2 más 2 es 4 con dibujitos de conejos y cosas así y que es súper duro porque hostia, es decir, yo era contable ya esta puta mierda no me daría algo y no sabía hacer puzzles en plan no podía hacer puzzles como que José en plan como estaba de baja me estaba en casa todo el día y José estaba trabajando le compró unas de ¿sabes? Y como que se puso cayó por la mañana y que no podía, que llegó José por la noche y ya llorando no puedo hacer el puzzle, todas las fichas son iguales, no sé. Y me dijo que durante esa época tenía el cerebro más que le encantaba Sálvame, que ella nunca le ha gustado Sálvame, en plan siempre le pareció una tontería y que en ese momento estaba enganchadísima en Sálvame, que todos los días lo veía Sálvame. Y dice que cree que probablemente no tenga mayor y es que la gente mayor y es que o sea ella no pero si se ponía a ver una peli también como que ahora tiene pérdidas de memoria a corto plazo dice que cuando veía una peli pero que cuando veía una peli igual de repente a mitad de peli se olvidaba de que iba la peli que era esta cosa principal y le veía y no se acordaba y todo el día por una peli y que entonces era como algo que no requería Claro, todo el rato es dinámico. ni memoria ni pensar ni nada pero como que era estimulante porque era levantando que la entretenía y además como que se sentía acompañada porque estaba sola entonces que se pasaba de 4 a 9 o sea de 4 a 9 de la noche así mirando esa nube sin enterarse realmente de lo que estaba pasando y sin interesarse también Como el niño. como la gente y dice que por eso probablemente la gente mayor le gusta mucho porque así está acompañada pero sí Mucha gente mi padre por ejemplo no ve la tele únicamente por escuchar algo. Porque es como que te sientes. yo también me siento sola Con 80. me siento la tele Con 80 años. Pues tío, eso, no sé, la verdad que sí. Muy loco, la verdad. O sea, bueno. joder y me parece muy loco que en plan creo que no hace tanto de eso igual 2 años 3 no sé creo que no más de 5 años
ella. Una puta pasada, tío. La verdad. Que haya tenido que hacer. Joder, es que es una locura, volver a aprender todo esto. Y claro, y el estrés de. No sé cómo será, porque depende de cómo estés anímicamente en ese momento, pero. El hecho de saber que estás mal es una puta. En plan, que has perdido capacidades es igual. Joder, tío. Yo no quiero vivir esto, la verdad. Muy puto feo. O sea, ni me da miedo tenerlo. De verdad que no. Por eso.